¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Repasando políticas sociales. ¿Cuántas veces recibimos información? Todo el tiempo estamos recibiendo información diversa y muy pocas veces nos detenemos a pensar exactamente cómo continúa ese aviso o esa noticia de lanzamiento de una política, en este caso social, aplicada al territorio, aplicada a los habitantes, aplicado a quienes son los destinatarios finales de esas políticas. Por eso nos vinimos a Canelones. Y para comenzar, quiero presentarles, para ustedes ya es conocida, a la profesora Gabriela Garrido. Ella es la directora general de Desarrollo Humano, que a su vez se dedica a una cantidad de temas profundos, sociales, que tienen que ver con la calidad de vida de los habitantes del departamento. Bienvenida, Gabriela. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, un gusto poder compartir este espacio y poder contar lo que se viene haciendo desde el gobierno de Canelones en cuanto a lo que es las políticas sociales, el desarrollo de las personas, y contar que la Intendencia de Canelones, el gobierno de Canelones, no solamente se dedica a lo que se entienden son, digamos, funciones típicas de los gobiernos departamentales, como son las calles, el alumbrado, la recolección de basura, sino que también el gobierno de Canelones invierte mucho de sus recursos en políticas sociales porque entiende que el departamento y la integralidad de este departamento tiene que ver con cuidar, con proteger, con desarrollar el capital humano que tiene el departamento, que vaya si es importante. Y desde esta dirección que se vienen desarrollando políticas desde el 2005 en adelante en este sentido, en este camino, sobre todo priorizando lo que es la primera infancia. Canelones ha sido el gran impulsor en el país de lo que son políticas de primera infancia, como es, por ejemplo, hoy el Uruguay Crece Contigo, que es una política nacional, pero que nace en Canelones en el 2006 y 2007. Nosotros estábamos muy preocupados por la realidad de la primera infancia en el departamento de Canelones, ya que junto a Rivera, Artigas y Arrocha, el 48% de las familias con niños menores de 4 años estaban en condiciones de pobreza extrema. Esa percepción que nosotros teníamos en el 2005 de ver incluso niños en la calle, recuerdo la ciudad de Las Piedras con muchísimos niños en calle, esa situación, esa percepción que teníamos, estudiamos, investigamos junto con el Instituto Nacional de Estadística, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y los resultados que obtuvimos a diciembre del 2007 fueron impactantes. No solamente teníamos esos niveles de pobreza, sino que teníamos un nivel de desnutrición, una tasa de desnutrición del 9,1% en los niños, que nos relataba además una vida donde las familias no tenían acceso a los servicios, no tenían acceso a servicios cercanos. Teníamos 7.000 niños sin plan CAIF, o sea, sin educación inicial. Teníamos solamente 20 centros CAIF en un departamento que es sumamente extenso. Teníamos locales educativos realmente en muy malas condiciones, falta de cobertura. Teníamos problemas también con las policlínicas, con el acceso de las personas. Si el servicio existía, por más que la familia estuviera cerca, no necesariamente controlaba la mujer su embarazo o llevaba a su niño al pediatra. Y teníamos también un alto grado de anemia infantil. Entonces, ese estudio de alguna manera nos comprometió, te diría, a que el gobierno departamental tenía que ser el impulsor de acciones junto al gobierno nacional de una política que nosotros creemos que es estratégica, que es una política de cercanía con la gente, es una política educativa que se llamó Canelones Crece Contigo.
trabajamos con algunos elementos del modelo chileno. Ellos colaboraron mucho en un diseño de un modelo que sin embargo fue propio, adaptado a nuestra realidad. El programa chileno no tiene la estrategia de cercanía, esa sí la tiene Uruguay. Ese programa es un programa con equipo técnico de pediatras, trabajadores sociales, nutricionistas, psicomotricistas, educadores, psicólogos, un equipo multidisciplinario que trabaja en el hogar con la mamá, con el papá, con la familia de referencia, con el niño y la niña. Arrancó en el 2008, 2009, 2012 se lleva a nivel nacional y hoy está en todo el país entonces como Uruguay Crece Contigo. Canelones es la única intendencia, el único gobierno departamental que continúa cogestionando el programa en un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y lo supervisa en el departamento con equipo del gobierno de Canelones y también tiene parte del equipo de cercanía. Este programa hoy atiende a 700 familias, pero llevamos desde el 2008 a la fecha más de 6.000 familias que se trabajaron de esta forma, que se acompañaron de esta forma en el proceso y este trabajo llevó a que realmente se superara la desnutrición. Sabemos que no es el único elemento, obviamente hubo también políticas económicas, de empleo, de vivienda, de todo un país que cambió, que se transformó, que empujaron a que esto fuera posible. Pero ese trabajo, digamos, de estar educando a la gente en la importancia de los controles, la importancia de tomar el hierro, la importancia de la alimentación, la importancia de llevar al niño a un centro CAIF, todo eso fue realizado desde el programa, es realizado hoy desde el programa. Los testimonios de las madres que reciben a los equipos son impactantes, ya tendremos oportunidad de escucharlo. Y bueno, ese programa nos permite superar la desnutrición. Hoy Canelones tiene la tasa más baja del país de embarazo adolescente, tiene los mejores resultados en mortalidad infantil, o sea, los más bajos. El país ha bajado enormemente, pero Canelones baja más. El país ha descendido la tasa de embarazo adolescente, pero Canelones muestra que el impacto es superior. Y bueno, acá nosotros decimos hay un trabajo del gobierno de Canelones. Pero además teníamos 20 centros CAIF en el departamento. Bueno, vamos a terminar el 2020 con 100 centros CAIF. Esto es resultado. Estos son números que impactan. 100 centros CAIF. Hemos ido articulando desde el gobierno departamental con INAU y Plan CAIF la cesión de terrenos, la creación de terrenos donde deben instalarse los centros de atención a la primera infancia, con todo un cambio que tuvieron esos CAIF, ¿no? De educadores con formación, porque antes no tenían la formación, ahora todos los educadores de Plan CAIF son formados, con un gran apoyo del gobierno nacional. Antes las intendencias compraban la carne y los víveres frescos, por ponerte un ejemplo. Ahora todo lo que es alimentación, todo se brinda desde el Plan Nacional CAIF. Las intendencias continuamos colaborando. En el caso de la Intendencia de Canelones, nosotros realizamos un llamado a proyectos todos los años. Con el Comité Departamental de Plan CAIF se selecciona un proyecto que puede ser una ampliación, juegos, equipamiento didáctico, y la Intendencia, junto con el Comité Departamental de Plan CAIF e INAU, selecciona los proyectos ganadores a lo largo del año. Esa es nuestra colaboración, pero es una colaboración porque priorizamos la primera infancia, pero desde el gobierno nacional, vaya que sí se ha priorizado la primera infancia, que hay una inversión histórica en lo que ha sido un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de Uruguay, y es lograr la universalización de la educación inicial. Nosotros creemos que esto es de un valor enorme porque en esa primera etapa de la vida, ¿verdad? Los primeros 9 meses y los 2 primeros años se juega el partido de la vida. Allí todo lo que se invierte genera desarrollo del cerebro, mayor desarrollo, ¿verdad?, de las sinapsis neuronales, mayores habilidades para la vida, menos enfermedades crónicas a futuro. Allí es donde se generan los seres humanos capaces de aprender en la escuela, en el liceo, de superar dificultades. Entonces, esa es la etapa fundamental para superar la pobreza. Si nosotros queremos disminuir la pobreza, seguir disminuyendo la pobreza, pasar como pasamos de
un 40% de personas en niveles de indigencia en el 2005, a pasar, como tenemos hoy, un 9%. Si queremos seguir cambiando, tenemos que apostar e invertir en primera infancia. ¿Vamos a género? Sí. Bueno, el gobierno de Canelones también desarrolla políticas de género. ¿Por qué políticas de género? Y ¿por qué insistimos en el tema de la equidad, de la igualdad, de un plan de igualdad de oportunidades y derechos, de un plan construido con las mujeres para reducir las brechas, las inequidades, las desigualdades de género en el departamento? Bueno, porque consideramos que la igualdad es un tema clave en todos los ámbitos de la vida, y las mujeres hemos sido siempre las que hemos cuidado, siempre la que hemos resignado nuestro desarrollo personal, estudio, trabajo, superación, porque la sociedad nos ha mandatado a cuidar de la familia, a cuidar de nuestros hijos y nuestras hijas, a cuidar de las personas con discapacidad, a cuidar de las personas mayores. Ese rol es el que nosotros queremos transformar, acompañando también lo que es un proyecto fundamental del Gobierno Nacional, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Sistema Nacional de Cuidados, que no se conoce tal vez lo suficiente, es realmente una revolución en el Uruguay, porque implica que vos tenés madres que pueden seguir estudiando y sus niños y sus niñas, como aquí en Canelones Ciudad, se quedan, la Intendencia los va a buscar a la mamá y al niño a su casa, trae el niño o la niña a la casa de cuidados y de allí la joven va a estudiar y luego la vamos a buscar y retorna a buscar a su hijo o a su hija y vuelve a su hogar en un horario nocturno para que, si quiere, también pueda trabajar entre las 6 y las 10 de la noche. Estos niños están cuidados para que las mamás estudien. Esto no era posible pensar en que jóvenes de entre 15 años y 29 años pudieran seguir sus estudios teniendo la garantía de que sus hijos pequeños están en las mejores manos, con educadores formados. Nosotros tenemos el centro aquí en el Colegio Guadalupe, donde una cooperativa de maestras firma convenio entonces con el sistema de cuidados y con el gobierno de Canelones para hacer este proyecto posible. El sistema de cuidados implica una casa comunitaria hoy en La Paz, implica una casa comunitaria en Aeroparque en Nicolich, otra en Paso Carrasco, donde las familias, porque si bien las mujeres han sido las que tienen más sobre sus hombros este tema, la familia en general puede tener solucionado el tema del cuidado cuando voy a estudiar o cuando voy a trabajar. Eso implica el cuidado de calidad, porque a mí me gustaría contar que en el 2005, antes de lo que fue la ley de guarderías del Ministerio de Educación y Cultura, yo recorrí varias guarderías y quedaba impactada de las condiciones en que se cuidaba a niños y niñas, y las familias no tenían otra solución que dejar en esas guarderías, justamente el concepto de guardería, a sus niños en condiciones que, bueno, la mamá se debería cuestionar seguramente si no abandonar el trabajo y quedarse a cuidar a su niño para no dejarlo en esas terribles condiciones edilicias, sin gente formada. A partir de la ley de guarderías, en el Uruguay no hay un solo jardín de infantes. No hay un solo espacio de cuidados que no esté garantizado, certificado, con educadores formados, con baño, cocina, pisos, condiciones mínimas, ¿verdad?, de infraestructura para que niños y niñas sean cuidados. Eso se ha regularizado en el Uruguay. Y ahora con el sistema de cuidado le agregamos a los jardines de infantes, le agregamos casas comunitarias de cuidados para horarios que no siempre son los comunes. De repente yo llevé a mi niño al CAIF, pero fuera de ese horario, que es otra gran inversión del sistema de cuidado, el plan CAIF, pero fuera de ese horario tengo 2 horas que no tengo quien me lo cuide. O quiero ir a estudiar. Bueno, tengo una casa comunitaria que me asegura ese cuidado. Eso es único en América Latina. No existe en el mundo. ¿Solo Canelones tiene ese proyecto? Lo tiene el país entero, está con el sistema de cuidados, pero en Canelones es donde más casas comunitarias se va a abrir, donde más se ha desarrollado, y este proyecto de jóvenes se da en Canelones Ciudad y en Yung. Solamente en dos lugares. Es un proyecto que nosotros creemos que hay que generalizar, que es un proyecto en el que tenemos que trabajar y extenderlo a nivel nacional,
El Uruguay avanza en el sistema de cuidados con cuidadores para personas dependientes, cuidadores para adultos mayores, justamente en esto del rol de la mujer. El cuidado se paga, es un trabajo y se paga y se remunera. Este concepto que hoy permite proteger y ayudar y colaborar con un montón de familias. Nosotros tenemos muchísimas mamás con niños con discapacidad que hoy pueden salir a trabajar gracias al cuidador o cuidadora que incluso acompaña al niño a la escuela o al niño a la niña. Es un concepto que construye paridad de género, que construye país, que construye igualdad. Y en esto Canelones tiene prioridad. El sistema de cuidados desde el gobierno departamental, apoyando al gobierno nacional, es uno de nuestros pilares. Así como es primera infancia, en el tema género, nosotros consideramos que lo más revolucionario es el sistema de cuidados. Bueno, y muchos de los temas que estamos tratando de entender y de reconstruir el relato tiene que ver con la fuerza que las políticas sociales han tenido en distintos lugares del país. Elegimos Canelones porque de alguna manera ha sido pionero en muchísimas de estas políticas y luego se han extendido al país todo e inclusive a las mercociudades en el tema de discapacidad que después vamos a hablar. ¿Nos dedicamos un poquito a educación? Sí, educación es un tema clave para el gobierno de Canelones. Extender la calidad y la cantidad de la cobertura educativa, acompañar el proceso nacional que se viene desarrollando en este sentido, es muy importante. Cuando el tema de educación además está sobre el tapete como un tema discutido, cuestionado, si desde el gobierno nacional se ha, digamos, avanzado o no en el tema. Yo te puedo decir como docente, además de mi labor política, también como docente, que se ha avanzado. Docente en actividad. En actividad, nunca dejé la actividad. Claro. Soy profesora de historia y siempre seguí con un grupo a cargo porque, bueno, es mi carrera que yo adoro. Pero en esto de aumentar la cobertura educativa, el gobierno de Canelones ha hecho acuerdos con ANEP, con Codicen, cediendo también terreno, pero acordando los lugares donde debe priorizarse la instalación de nueva cobertura educativa para ampliarla. Y en ese sentido tenemos un crecimiento exponencial entre el 2005 y el 2015. Nosotros podemos decir que hay un 50% de aumento de cobertura de enseñanza media en el departamento de Canelones, con nuevas escuelas técnicas, con nuevos liceos, con liceos de tiempo completo como el Liceo de San Luis, como el Liceo 5 de la Ciudad de Las Piedras, con estas experiencias como la de Nicolich, ¿verdad? Hoy Ciudad Líber Sereñi, donde nos encontramos con un liceo que tenía hasta tercer año, nada más, que los chiquilines no podían ir a estudiar, porque además en 2005 no había boleto para los estudiantes. Entonces, acompañando el desarrollo de la educación, tenemos que luego, bueno, se consigue el boleto estudiantil en el 2005 y los chiquilines podían ir a estudiar a Pando o a Ciudad de la Costa, pero las familias no querían que salieran de su lugar. Y fuimos trabajando con Codicen en extender ese liceo hasta sexto año, en crear una escuela técnica en Nicolich, 2 escuelas de tiempo completo. Entonces, la transformación de esa ciudad en cobertura educativa, para poner un ejemplo, fue fantástica, además con una construcción con la gente, un programa que se llama Todos por la Educación, que se fue haciendo un relato y una construcción de las necesidades con vecinos y vecinas. Esa infraestructura educativa que veíamos en la primera infancia con los centros CAIF llega hasta hoy, ahora a partir de agosto del año que viene, con una cobertura que para Canelones va a ser fundamental también, que es una cobertura a los estudiantes universitarios del noreste de Canelones, de las zonas rurales, que tienen más dificultad para trasladarse, con un hogar estudiantil que estaremos inaugurando próximamente en Montevideo para estudiantes con situaciones, ¿verdad?, de vulnerabilidad, de problemas familiares, económicos, de transporte, de lejanía, que van a poder acceder entonces a un hogar estudiantil que va a contar con trabajadora social, psicóloga,
todo un equipo técnico acompañando a los gurises a poder terminar de estudiar. O sea que Canelones está mirando a los más chiquitos y Canelones viene trabajando con el gobierno nacional fuertemente para aumentar la cobertura en lo que es enseñanza primaria y enseñanza secundaria y escuelas técnicas, llegando entonces a pensar en cómo siguen estudiando los estudiantes de distintos lugares del departamento en este hogar estudiantil, que va a tener una particularidad muy importante a partir de marzo. No solamente va a ser un hogar nocturno, va a ser un hogar diurno para aquellos estudiantes que no necesitan dormir, porque de repente viven en Las Piedras, viven en Canelones, viven en Santa Lucía, ¿verdad? Que tienen más frecuencia horaria, pero que tienen clase a la mañana temprano y después en la noche, que tienen que quedarse a preparar un trabajo en equipo y de repente no tienen, ¿verdad? Para poder pagarse la comida, tienen que estar todo el día allí trabajando. Bueno, va a haber un espacio donde van a tener computadoras, donde van a tener una cocina, un comedor, donde van a poder pasar algunas horas de su tiempo si es que lo necesitan. Hoy estamos con un llamado a hogar nocturno y desde marzo tenemos un hogar diurno, con un nombre que va a ser puesto a ese hogar por los propios jóvenes. Estamos en pleno concurso donde los jóvenes van a proponer el nombre que va a llevar el hogar estudiantil de Canelones. 10.200 estudiantes de Canelones hoy estudian carreras universitarias. Queremos que eso siga creciendo. También eso ha aumentado enormemente. En el 2005 no más de 3.000 estudiantes llegaban a la universidad. Hoy son 10.200 y no es casualidad. ¿Qué pasa con secundaria? Bueno, secundaria, de entrar a un aula donde teníamos 45 alumnos, 50 alumnos, que el docente no podía atender uno a uno, a tener estas clases con 25 chiquilines, con 30 muchachos que uno puede atender, puede seguir los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada uno, realmente es un abismo en la inversión que ha hecho el país en infraestructura, la calidad de esos centros educativos, la mejor calidad, la apuesta a la formación de los docentes, lo que se ha generado en el aumento del salario docente, que el país ha invertido muchísimo en mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, hay un abismo entre el 2005 y el 2015. ¿Que tenemos que seguir avanzando? Tenemos que seguir avanzando sin duda, pero tenemos una base mínima de la que partir, que son los locales en condiciones, los docentes mejor pagos, con capacidades de formación y un departamento de Canelones que apoya todos estos programas con un programa como el de trayectorias educativas. Es un programa que nosotros estamos desarrollando en este momento con una experiencia en Nicolich, con este acuerdo con una organización social que es Fe y Alegría, con 100 muchachos y muchachas en un centro juvenil donde y con formación básica profesional de UTU, donde estamos trabajando sobre todo con la formación en informática, nuevas tecnologías de la información, con niñas y adolescentes, porque en estas tareas que cada vez el Uruguay va a precisar más, todo lo que es la informática como un medio de trabajo bien remunerado, bueno, tenemos que tratar que más mujeres entren a desarrollar estas actividades y ahí estamos desarrollando esa experiencia. Pero estamos desarrollando también una experiencia con los cuartos años en la ciudad de Las Piedras de acompañamiento de cada una de las situaciones de lo que nosotros llamamos esa estrategia de cercanía que caracteriza también al gobierno de Canelones. Bueno, ¿cuál es la dificultad que tiene esta niña, este niño, este adolescente para continuar estudiando, para subir esas notas que de repente vino ese carnet con todas las notas bajas y quiere decir que capaz que repite? No, tenemos que garantizar la trayectoria educativa del niño desde el CAIF a la universidad, a la enseñanza terciaria, sea la universidad en Montevideo, sea la universidad hoy con enorme variedad de carreras nuevas en el interior. La oferta que hay en el interior es fundamental. Entonces Canelones apoya esas trayectorias educativas y está invirtiendo recursos para ello. La oposición y mucha cantidad de personas, público en general, ciudadanos uruguayos, ven como un gran agujero negro la etapa de secundaria. Depende, ¿no?, de cómo se lea y cómo se vea. Yo creo que falta, sin duda, pero pensar, yo siempre digo un ejemplo que me parece bien gráfico.
Cuando hace 20 años nosotros cursábamos en el liceo, por ejemplo, Manuel Rosé de Las Piedras, un sexto de Derecho o un sexto de Economía, llegábamos a sexto año aproximadamente 40 alumnos, por lo cual había un sexto de Derecho, un sexto de Economía en ese liceo. Yo fui de la generación de un solo sexto de Derecho, que llegábamos, que además era en el nocturno, porque ahí era donde se podían juntar más alumnos que llegaban a sexto año. Después pasamos a 2, capaz que en el 2005 teníamos como 3. Hoy tenemos un liceo que se ha transformado en un liceo solo de segundo ciclo, con una cobertura de bachilleratos enorme, con opción artística, humanística, biológica, etc., pero con más de 10 sextos, ¿verdad? De distintas opciones. Tenemos, es más, yo te diría que hoy estamos en los 12 sextos años, solamente en un liceo, para poner como ejemplo real. ¿Qué quiere decir? Que muchos más estudiantes llegaron a segundo ciclo. Claro, egresan, me van a decir, egresan menos. Sí. No egresan suficientes, porque llegan muchos más. Y ese dato es el que no se está poniendo sobre la mesa, que creo que es el dato que realmente nos permite tener en cuenta los avances de la educación. A ver, este año el 96%, y te estoy diciendo 96%, y caso por caso, uno a uno, el programa Trayectorias Educativas de Codicen, no de la Intendencial, de Codicen, siguió todos los estudiantes que egresaban de todos estos años de escuela de Canelones, lo hizo en todo el país, ¿no? Pero en Canelones, y que ingresaban a educación media. Quedó solo un 4% de niños y niñas que no estaban inscriptos. 4% nada más, y se los fue a buscar uno por uno a la casa. El 100% de los niños en Canelones pasaron a enseñanza media. Y tuve el placer y el orgullo de formar parte de ese equipo, con nuestros equipos sociales, de aquellos equipos que los fueron a buscar, junto con el MIDES, ¿verdad? Junto con Trayectorias Educativas, y fuimos a buscar a esos que quedaban, que eran muy poquitos. Tenemos una cobertura de un 100% en educación media. Es excepcional Canelones, porque Talvi mostró, me acuerdo en el debate con Andrade, un mapa de Uruguay con, no sé si algo así como 16 o 20 liceos estratégicos, como el tipo impulso, estratégicamente colocados en el país como el cambio necesario en educación. Sin duda es necesario generar más liceos de tiempo completo, pero esta justamente es la política de Codicen. Los liceos de tiempo completo, el liceo 5 prácticamente tiene 0 repetición. Los chiquilines se egresan sin ningún problema porque tienen más acompañamientos, más equipo, talleres, otras actividades, distintos caminos, porque ya la trayectoria educativa no es más aquella de que yo hacía solamente de primero a tercero y después tenía que hacer de cuarto a sexto y después la universidad. No, hoy los caminos son distintos. Capaz que ni siquiera es el liceo, capaz que a mí me sirve más por mis gustos, por mis facilidades, mis preferencias, un centro de capacitación, un CECAP. En Canelones tenemos varios. Tenemos chiquilines que han dejado de estudiar, entran al CECAP y vuelven a arrancar y se forman y hacen primer ciclo. Y hoy tenemos un convenio en Las Piedras de CECAP con secundaria y de CECAP con, y también en Barros Blancos, con UTU, que nos permite que los chiquilines ingresen a CECAP y luego terminen el primer ciclo en UTU o en secundaria a través de un centro de capacitación. Tenemos una experiencia fantástica. Tenemos áreas pedagógicas en el Liceo 18 de Mayo. Áreas pedagógicas es un programa nuevo del Consejo de Educación Secundaria, donde cada docente tiene aproximadamente el trabajo con chiquilines, unos 10. Y se le va haciendo, cada chiquilín hace el escrito y rinde la materia a su tiempo. Se va siguiendo el tiempo que cada uno de estos gurises tiene. Y además, si entran chiquilinas con embarazo, por ejemplo, que hemos tenido casos de embarazos adolescentes, aseguramos que ese niño tenga cobertura de cuidado para que esa joven pueda seguir estudiando. Entonces, son cosas que no existían en el registro del Uruguay antes. Me parece bárbaro que Talvi proponga estos liceos de tiempo extendido. Vamos a decirle a Talvi que ya existen, que son experiencias fabulosas, riquísimas, y que, bueno, tienen que basarse para poder seguir construyendo, porque el Frente Amplio lo construyó. Vulnerabilidad.
Vulnerabilidad social. Bueno, es un tema que a nosotros nos preocupa y mucho. Ahora puntualmente con estos fríos polares, el invierno, la Intendencia de Canelones desarrolla un sinfín de acciones que pasan desde una cobertura en alimento. El gobierno de Canelones invierte en lo que es un programa de seguridad alimentaria. Nosotros creemos que el derecho, ¿verdad?, a la alimentación es un derecho que debe ser garantizado, y en ese sentido apoyamos a todos los liceos y todas las UTU del departamento para que cuando llega el invierno se tenga una merienda compartida, una merienda solidaria. En cada liceo o cada UTU lo instrumentan los docentes y la dirección, y a veces también los propios alumnos son los promotores de cómo organizan, y nosotros apostamos a colaborar con esos contextos más complejos, más difíciles, pero lo hacemos en forma universal para que todos los adolescentes tengan acceso a este servicio. También, porque en primaria tienen el comedor, pero después en secundaria ya no. Bueno, sí los tienen en los liceos de tiempo completo. Nosotros apoyamos cuando esta cobertura no existe en el centro educativo. También apoyamos todo lo que es en los comedores del departamento, que tenemos que decir que teníamos 7.000 comensales en el 2005. Hoy no llegamos a 1.000, tenemos 700, a veces fluctúa un poquito las vacaciones de julio, capaz que llegamos a unos 1.000, pero no más. O sea, ha disminuido la cantidad de personas que concurren a un comedor. Bueno, brindamos en Las Piedras, en Santa Lucía, ahora con el tema de los evacuados, en Paso Carrasco, en San Ramón, en Canelones Ciudad, en Vistalina, en el municipio 18 de Mayo, brindamos alimentación estudiada por una nutricionista, en algunos de estos comedores con apoyo también de insumos por parte de INDA, pero toda la estructura y parte de los insumos los pone la Intendencia. Brindamos también alimentación, y también estamos trabajando con todo el tema calle, que es un tema del que tanto se ha hablado en los últimos días. Se habla de grietas, se habla de marginalidad. Sí, se habla solo de Montevideo. Se habla solo de Montevideo. Parece que todos los servicios, que el mundo existe solo en Montevideo, para la prensa también. Y yo diría que en Canelones también tenemos situaciones de calle. Tenemos en este momento 12 personas en Pando y 40 en Las Piedras, relevadas por los equipos de trabajadoras y trabajadores sociales de la Intendencia de Canelones. Se hace un trabajo de lunes a viernes, una recorrida nocturna todos los días en el invierno, donde se brinda alimentación caliente, se brinda abrigo, y lo más importante, se brinda la sugerencia y el apoyo si la persona quiere ser trasladada a un refugio, donde tenemos cupos, ¿verdad?, que es en Pando, o que tenemos dos refugios nocturnos en convenio con el MIDES, uno para madres con niños y otro para hombres, y en La Paz tenemos uno también para madres con niños, o en Montevideo tenemos cupos y se derivan esas personas. Se hace un trabajo con educadores y trabajadores sociales del gobierno de Canelones con esas personas en calle. Tenemos el 90% tienen problemas de adicciones, y el problema más grave lo tenemos en Las Piedras. Y liberados también, ¿no? Y liberados también, pero en Las Piedras el problema mayor es adicción. Son jóvenes, y allí acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y otro convenio con la Junta Nacional de Drogas. Con el Ministerio de Desarrollo Social, la apertura de un refugio, pero donde el Ministerio, en esto de reconocer un poco la trayectoria de Canelones en la innovación en políticas sociales, nos ha permitido, nos ha dado la libertad de que también, además este proyecto va a tener aporte económico de la Intendencia, tenga la posibilidad de hacer un modelo nuevo. O sea que no va a ser un refugio, pero no va a ser el modelo que estamos acostumbrados, que venimos ensayando como gobierno en Montevideo, porque antes los refugios no existían. Antes las personas estaban en calle, y había personas en calle y no había esta cobertura. Bueno, nosotros venimos construyendo una cobertura para esta situación, y va a ser un refugio que va a tener actividades culturales, educativas, que va a tener todo lo que es lectoescritura, porque muchas personas por desuso han perdido esa capacidad. Va a tener cursos de carácter laboral, de formación en distintos oficios, pero también
vamos a crear un centro diurno. Esto lo estamos inaugurando también en agosto con la Junta Nacional de Drogas, que nos va a permitir que las personas puedan tener un lugar donde en el día también acercarse a distintos programas educativos y de salud que van a permitir que en algunos casos puedan ir siendo derivados para evolucionar y salir del tema de las adicciones. Entonces, creemos que estamos en un camino certero, cierto, en políticas sociales, que hemos construido un departamento mucho más justo y equitativo del Canelones que encontramos, que cada día surgen nuevas interrogantes y nuevos desafíos y una nueva agenda, porque este problema de las drogas, de las adicciones, es un problema que crece y que se desarrolla en el mundo entero y que Uruguay no es ajeno, ¿no? Y con una población de liberados que también entendemos que hay que apoyar y que hay que trabajar en su rehabilitación. Acá trabajan muchas personas presas, realizan tareas en el gobierno de Canelones de gestión ambiental, de obras, en acuerdo con el Ministerio del Interior. Y nosotros creemos que también estos dispositivos, bueno, pueden ayudar a que la gente empiece a estudiar, a trabajar, que tenga salidas reales. Y en eso estamos trabajando. ¿Necesario un próximo gobierno, un cuarto gobierno del Frente Amplio? Porque sin un gobierno del Frente Amplio no hay políticas sociales, porque lo primero que se va a hacer es recortar las políticas sociales, porque cuando se dice que va a bajar el déficit, que el déficit del Estado va a disminuir, bueno, hay que preguntar de dónde va a disminuir el déficit del Estado y por qué hay un déficit en el Estado, que además es un déficit vinculado a determinada situación, coyuntura económica, pero también vinculado a que hay viejas herencias, como por ejemplo las jubilaciones de los militares y lo que significó en este país el realizar la reforma de la caja militar, ¿no? O sea, hay gastos que el Uruguay tiene que están vinculados a esos déficits y hay gastos en el que Uruguay ha resuelto invertir, que son inversiones. Hay gastos que son inversiones en educación y en salud, en hospitales, en policlínicas, en médicos, en especialistas, en profesores, en docentes, en centros educativos. En eso ha invertido el país en estos años. Y es eso justamente, porque la historia no nos miente, la historia nos dice a lo largo de los años lo que han sido las propuestas de estos gobiernos, es allí donde se van a recortar políticas. Es allí donde van a disminuir las inversiones, en políticas sociales. Entonces es necesario un gobierno del Frente Amplio que siga apostando al crecimiento económico, sí, pero a un crecimiento económico que implique no solamente favorecer a los que más tienen, sino un crecimiento económico que nos empuje a todos, que realmente transforme la vida, la calidad de vida de todos, un crecimiento económico con inclusión social, con equidad, con posibilidades para todas y todos los uruguayos. Y eso solo lo garantiza el Frente Amplio. ¿Y trabajo? Trabajo. ¿Qué tema el trabajo y el tema del empleo? Porque en este momento, ¿verdad?, es un tema que nos ha pegado muy duro. Recordemos que en el año 2012, el Uruguay, que tenía una coyuntura económica excepcional, la aprovechó y generó un crecimiento económico histórico. Y ahora los uruguayos que nos acostumbramos a tener un muy buen nivel de vida en general, bueno, sentimos por supuesto la pérdida del trabajo, porque no tener trabajo, no tener empleo es lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces, ¿en qué líneas estamos trabajando? Bueno, estamos trabajando en una línea de inversión, de promover la inversión, el crecimiento de las industrias en Canelones, generando oportunidades de trabajo y generando sobre todo mayor capacidad para el trabajo. Nosotros tenemos todo un polo científico, farmacéutico, logístico, en la Ruta 101 y en la Ruta 102 en Canelones, que los empresarios nos dicen, bueno, necesitamos determinadas habilidades o determinados aprendizajes que la población del lugar no tiene. Y tiene que venir gente de Montevideo o a veces tiene que venir incluso, en esto de las tecnologías de la información, gente del exterior. Los uruguayos somos muy poquitos. Tenemos que garantizar que se desarrollen los 7.000 niños que nacen en Canelones cada año en condiciones de igualdad. Y en eso apostamos por los 1.000 días de vida en las mismas condiciones y mismas oportunidades. Y tenemos que garantizar que
en eso de las mismas oportunidades tenemos que garantizar que todos los uruguayos y uruguayas tengan trabajo y tengan posibilidades. Y para eso tenemos que formarnos y tenemos que educarnos. Por eso la inversión de Canelones en esto, porque estamos convencidos que esto corta la reproducción de la pobreza, y la creación de cooperativas. La creación de cooperativas y de emprendimientos. En Canelones trabajan aproximadamente 700 trabajadores que sin formación que forman parte de cooperativas, de recolección, de basura, o sea, tareas que realmente eran personas que estaban totalmente alejadas, excluidas del sistema, que se han ido incorporando a través de cooperativas de trabajo a distintas tareas promovidas por el gobierno de Canelones, pero que eso a su vez les permite formarse y adquirir capacidades, se les va capacitando para presentarse a otros llamados, a otras tareas, y estamos convencidos que hemos generado ese crecimiento con inclusión y que hay que seguir apostando por ese acuerdo que tenemos con el Instituto Nacional de Formación y Empleo, con la generación de muchísimos cursos de capacitación en todo el departamento, pero vinculados a lo que los empresarios del departamento necesitan. Porque si no, ¿formo para qué? No, Canelones viene haciendo este trabajo. Bueno, pero formo para lo que necesita el empresario, lo que necesita la industria para una determinada demanda. O sea, hacer ese link entre la educación y la formación para el empleo y el trabajo que realmente existe. Para eso tenemos una agencia de desarrollo, tenemos una dirección de desarrollo económico y estamos una agencia de desarrollo rural apoyando además a que las familias que tienen pequeñas chacras, pequeños establecimientos agrícolas sigan estando en el campo, que el campo siga siendo atrayente. Otro día estábamos en Cerrillos y nos decían unos productores, pero ustedes se acuerdan, decía uno, ¿se acuerda cuando en el 2002 nadie nos compraba nada, no teníamos herramientas, no teníamos maquinaria, no teníamos fertilizantes, pesticidas, en fin, todos los insumos que se necesitan, ¿verdad? Era imposible comprarlo porque además el dólar estaba disparado y cuando el dólar se dispara, eso implica, ¿verdad?, que todo es mucho más caro para productos que son importados. Bueno, eso acá se generaron sociedades de fomentos donde participan todos los productores y desde el Ministerio de Ganadería se compraron maquinarias, herramientas que son de la sociedad de fomento y que ellos las usan, tienen un lugar donde esas maquinarias están allí y cada uno de los productores usa la maquinaria cuando la necesita, pagando, como nos decía él, 200 pesos por día a veces para pagar de repente una de esas maquinarias que sería imposible para ellos comprarla. Entonces estamos apostando al cooperativismo, a la unión, al trabajo. En Canelones se apuesta al trabajo y estamos convencidos de que esta es una situación coyuntural y que el Uruguay va a seguir saliendo adelante y la prueba está a la vista. Miremos lo que pasa con Argentina y una Argentina realmente con un nivel de pobreza, de desempleo, de exclusión y de inflación impresionante y miremos lo que pasa con este Uruguay que a pesar de una crisis internacional nos hemos mantenido a flote. ¿Qué hubiera pasado en otro momento de la historia? Nos arrastraban los argentinos y los brasileños en su crisis y en las miserias más atroces que hemos visto en estos años. Recordemos aquellos camiones del ejército bajando ollas de comida en el 2002 en Barros Blancos. Eso ya no existe y es un orgullo, pero nos falta mucho, por eso tenemos un nuevo impulso y una nueva agenda. Ha sido más que un gusto estar contigo, Gabriela. Seguramente van a haber muchos más encuentros como este. Gracias, Raquel.